¿Qué es lo que sientes al momento de ver una araña? ¿Qué es lo que sientes al momento de estar en la altura? ¿Qué es lo que sientes al momento de ver una cucaracha? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Helio. Como saben, mi nombre es Brandon Curiel y será un gusto poderlos acompañar en este segundo capítulo de la primera temporada de Helio. Abordaremos un tema muy interesante en el que muchos nos podríamos sentir identificados. Esta semana hablaremos sobre los miedos y las fobias. Pero antes vamos a una cápsula de Helio Dice. Recuerden que esto es Helio y con Helio, elementa tu vida. Comenzamos. ¿Qué es miedo? Es una emoción básica y primaria, respuesta natural ante una situación, persona, objeto, animal y que en este caso genera angustia. Emoción desagradable que nos hace sentir mal de manera positiva. Las emociones no son negativas, sean las que sean, ya que por ejemplo, sentir miedo nos puede permitir sobrevivir puesto que nos pone alerta. ¿Cómo interpreta el miedo nuestro cuerpo según National Geographic? Primero los sentidos captan el foco de peligro, pasando a ser interpretados por el cerebro, y de ahí pasa a la acción del sistema límbico. Este se encarga de regular las emociones de lucha, huida y ante todo la conservación del individuo. Además de todo esto, también se encarga de la constante revisión de la información dada por los sentidos, incluso cuando dormimos para poner alerta en caso de peligro. Entonces, nuestro cuerpo tiene las siguientes reacciones: aumento de la presión arterial, aumento de la glucosa en la sangre, se detienen las funciones no esenciales, aumenta la adrenalina, aumenta la tensión muscular, los ojos se abren más y se dilatan las pupilas, sudoración. Entonces, ¿qué es fobia? Es un temor fuerte e irracional a situaciones o cosas que representan poco o nada de peligro y que la mayoría de las personas las consideran únicamente molestas o sin sentido. Desde la opinión de otros, el sujeto con la fobia es una persona exagerada. Y bien, amigos de Helio, el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante porque dentro del material, o mejor dicho, la calidad humana que tenemos dentro de la institución, podemos tener esta gran dicha de tener expertos en diferentes temas. El día de hoy tenemos al psicólogo clínico, doctor Alejandro Domínguez. Hermano, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal te ha tratado el día de hoy la producción de Helio? Genial, la verdad que ha sido muy amables, ha sido muy profesional y muy amables en todo momento. Desde que me contactaron antes de hoy, ya estaban bastante como seria la cosa. Excelente. Alejandro, el tema de hoy, un gran tema que sin duda muy pocas personas tienen la información o el bagaje del conocimiento, pero bien, ¿es lo mismo una fobia que un miedo? No es para nada lo mismo. Porque vamos a entrar en contexto. Ok, vale. No es lo mismo porque miedo lo experimentamos todos. Es una emoción básica que todo el mundo necesitamos tener. Si no tenemos miedo, no reaccionamos como debemos reaccionar en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un coche y está a punto de atropellarte, sin el miedo tú no correrías. O sea, sin miedo morimos. Sin embargo, fobia es cuando el miedo ya se salió de control, ya está, reacciona en situaciones que no es necesario que reaccione el miedo. Incluso en ocasiones es antes de que tú vayas a presenciar esto. Por ejemplo, si tú tienes miedo a volar, desde el momento en el que tú ya estás preparando tu equipaje, ya desde ese momento ya estás sintiendo miedo. O sea, eso sí, no tiene como que mucha lógica, claramente. Claro. O sea, entonces, ahí es cuando ya estamos hablando de una fobia, que es una evitación, es una cantidad de sufrimiento bastante fuerte que no es equitativa, que no equivale a lo que corresponde a la situación, ¿correcto? Como es subirse en un avión, o por ejemplo miedo a las arañas, el tener que te acercas a alguna araña y pensar que la araña te va a brincar y te va a hacer esto, lo otro, y la araña pues quiere seguir su camino, no va a hacer esta parte. Alejandro, algo que justamente cabe mencionar y que la gente muy probablemente no lo sepa es cómo diagnosticar o cómo saber que es una fobia como tal. O sea, ¿qué características tiene cada una de ellas para poderlo identificar? ¿Como cada una de las fobias? Ajá, un ejemplo. Vamos a contextualizar. Un ejemplo. Sí. Yo no sé si tengo miedo a las arañas o soy aracnofóbico como tal. Yo no puedo ver una araña. Yo no puedo ver absolutamente una araña porque me vuelvo loco. Es como si no puedo entrar en razón. Entonces, yo desde muy pequeño, yo agarraba arañitas y mi mamá me decía, te van a picar, te van a picar, te van a picar. Yo tenía entre 6, 7 años más o menos. Entonces, de alguna manera creo que este mensaje subliminal que mi mamá estuvo imponiendo en mí, pues de alguna manera me orilló a justamente esto. Claro. Pero de verdad, ¿es un miedo o es una fobia lo que yo tengo, Alejandro? Ok, es bastante así como que abierto y decirlo. Si lo que tienes tú es un miedo a una fobia, no me atrevería a hacerlo así con lo que me estás comentando directamente. Tendría que aplicarte una evaluación. Una evaluación basada en psicométricos. Los psicométricos es lo que manejamos más que nada en psicología desde el enfoque cognitivo-conductual. Y un psicométrico es un instrumento donde te van haciendo una serie de preguntas
y tú vas respondiendo qué tanto, por ejemplo, evitas o qué tanto temes cierta situación. Estos instrumentos están validados en población en muchas partes del mundo y que se llegaron a los mismos resultados. Por ello es que podemos confiar en estos instrumentos. Es como que el test que evalúa justamente. Sí, Ok. hablar de manera general no es un test, pero sí podemos entenderlo como un test. Desde ahí podemos ya determinar si es o no es una fobia, si es o es un miedo. Entonces, lo que comentas es muy interesante en lo que de tu madre que te decía que te va a picar la araña, porque las fobias aparecen más en los primeros años de vida. Se les da su origen desde este punto, con experiencias que pueden haber ocurrido, situaciones que puede ser variadísima. O sea, puede ser esta situación de que te dicen te va a picar esta araña, puede ser incluso haber visto una película de terror donde miedo a volar, un avión se estrella y pasan una serie de desastres, tú eres niño y esto te puede impactar de manera tal que tú vayas desarrollando un miedo a volar bastante extremo. Pero no significa que solo aparece en la infancia, también puede aparecer años más tarde. Sin embargo, es más común que sean miedos que salen desde este momento. Entonces, eso es desde el punto de vista psicológico como podemos distinguir si es un miedo o una fobia. Tenemos que sentarnos en sesión, hablar, aplicar una batería y poder descartar. Alejandro, ¿qué tan común es que las personas atiendan esta situación? Que vayan, "Ay, tengo miedo, tengo una fobia". ¿Qué tan común es? Es muy triste porque realmente es muy poco común. La gente no tiende a atender este tipo de fobias, tiende a buscar la alternativa y es muy extremo porque es incapacitante tener una fobia. Una persona con fobia a volar, por ejemplo, aunque te digan, yo te ofrezco un trabajo que te gusta en París, ¿va? Y te van a pagar súper bien, pero tienes fobia a volar. Entonces, ¿cómo vas a llegar hasta allá? Vas a llegar, bueno, tienes la opción de irte en barco, quién sabe cuánto tiempo se va a tardar, y tienes la opción de volar. Y dices, no, pues bueno, o sea, irme en barco me va a tardar cantidad de meses, no voy a poder ver a mi familia, pues no tomo el trabajo. Y empieza a limitar ese tipo de cosas. Sin embargo, la tasa es muy baja, o sea, son muy, muy pocas personas las que toman esto. ¿Por qué? Porque se va asociando que el tener una fobia es como tener un trastorno mental grave. Las personas no distinguen entre un trastorno mental grave como es esquizofrenia, personas que tienen alucinaciones visuales y auditivas, y personas que tienen fobias, que son miedos muy comunes. La prevalencia de trastornos de ansiedad es la más alta, es la más común. Entre trastornos de ansiedad y trastornos afectivos, que es depresión, son de los trastornos más comunes. Y, sin embargo, se atienden muy pocos de estos. Porque no hay conocimiento, está el estigma, sobre todo en México, está el estigma de que yo no voy al psicólogo porque no estoy loco o loca, ¿no? Claro. Sin embargo, la salud mental es como la salud física. O sea, si tú te lastimas una rodilla, no vas al doctor porque se van a burlar de ti. Entonces, Claro. lo mismo. Es como esta parte. Entonces, las personas en ocasiones les da, de alguna manera, prefieren sacarle la vuelta al problema que afrontarlo como tal. A pesar de todo el sufrimiento que implica todo esto, porque una fobia es una cosa súper incapacitante, es un sufrimiento, o sea, fuerte. Tú subes a una persona con fobia de volar a un avión porque no tiene opción y esta persona va a tener crisis, muy posiblemente va a estar muy nervioso, no va a estar pensando nada más en las peores consecuencias. Ahora vamos a nuestra cápsula de Ejemplelio. ¿Qué es el miedo? Es una emoción caracterizada por sentimientos de rechazo o desagrado, causadas por la situación de peligro. ¿Qué es fobia? Miedo desproporcionado, intenso e irracional, ante situaciones o estímulos en concreto. Un ejemplo de ello puede ser la claustrofobia. Diferencias entre fobia y miedo. El miedo se puede superar a voluntad propia, mientras que la fobia requiere tratamiento psicológico. El miedo es una emoción que se aprende, mientras la fobia, de forma irracional o injustificada, aparece. ¿Qué tipos de fobia existen? Hay 3, los cuales son las siguientes. Temor a las situaciones en las cuales personas no pueden escapar, por ejemplo, tiendas, ascensores o iglesia. Fobia social. Temor a ser vista o juzgada en situaciones donde se realicen actividades sociales, por ejemplo, dar clases, exponer o hablar ante un público. Fobia específica. Temor a objetos o situaciones en particular, ejemplos animales, sangre o altura. Síntomas de la fobia. Físicos, dolor en el pecho, respiración anormal, aceleración de los latidos del corazón. Psicológicos, pensamientos retorcidos respecto a la situación o estímulo. Oye, Alejandro, ¿tú Sí. consideras que no hay por qué llegar a esta situación de las fobias o del miedo si se puede atender? ¿O hay alguna manera, o sea, naturalmente, sin necesidad de un experto, para no llegar a esto? A tener la fobia. Exactamente. Bueno, como te comentaba, es como una situación muy común. Los trastornos de ansiedad, de nuevo, son de los más comunes y nos pasan desde niños, así que prácticamente es, pues, como vivir. O sea, te puede pasar que tienes una situación traumática con perros o una situación traumática con arañas y vas a desarrollar esta fobia. Muchas personas lo van a hacer, por eso son tan comunes.
Evitarla como tal, claro, si los padres están en su momento O con alguna manera de conocimiento, prevenirlo, vaya. claro, en todo caso, que los padres pues tuvieran información acerca como esta formación psicológica, ¿no? Si yo tengo un hijo y tengo esta situación, yo puedo como de alguna manera intentar ayudarle en su momento, pero es algo muy poco común, que no tiene sentido. Entonces, es de lo más común tener una fobia. Muchas personas tienen muchas fobias a muchas cosas. ¿Cómo se puede llegar a evitar? Lo que se puede evitar es que se agrave, y esto es, con el paso de los años, una fobia sí que se puede hacer peor que una que recién estás experimentando. Un estrés postraumático que tienes durante años te puede haber afectado ya tu vida, como pudo haber sido que lo atendieras justo cuando pasó el suceso. Entonces, eso sí se puede hacer. Y eso sí es como más fácil de tratar y es, de nuevo, evitar mucho sufrimiento en la persona. Como por decir, francamente, yo estoy en mi casa de repente en algún lugar y veo una telaraña y yo no me voy a acercar ahí. Claro. O sea, sin problema, no me voy a acercar ahí Claro. y hagan lo que quieran, no me voy a acercar. Claro. Porque por ende, sé que hay una araña ahí. Claro. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar, así a grandes rasgos, que podríamos hacer para no prevenir como tal, pero sí justamente buscar esta parte de ayuda? O sea, sensibilizar a nuestro público de que de verdad vayan y atienden esta situación. En ocasiones probablemente no tan sana o muy probablemente en el sentido de que justamente volvemos a lo mismo, el miedo de ir. ¿Qué recomendaciones nos das de Open Mind o qué nos recomiendas a toda la comunidad para que de verdad asistan? Ok. Sí, bueno, la recomendación prácticamente es, como van con el médico, vengan con el psicólogo. La salud física es igual de importante que mi salud mental. Luego lo leía hace poco, mi salud mental también es relevante. Entonces, acudan, no tengan vergüenza, de verdad no tiene nada de malo, es muy común que tener este tipo de situaciones y se pueden tratar muy fácilmente. Y la forma es prácticamente afrontar este tipo de fobia. Sin embargo, por ustedes solos es recomendable que no lo hagan porque pueden llevarlo de una manera bastante incorrecta, de una manera que no es la ideal. Y un psicólogo o psicóloga les puede ayudar a cómo afrontar esto, acompañándoles de alguna manera, que hay muchísimos caminos para que ustedes puedan superar este miedo. Ahora vamos a nuestra cápsula de números al aire. Recuerden que esto es Helio. La Organización Mundial de la Salud detalló que existen hasta el momento 250 tipos de fobias, las cuales han sido registradas y estudiadas. El estudio se centró luego de dos grandes campos, temores cotidianos y 13 que pertenecen a las 250 fobias reconocidas por la OMS. Dentro del primer grupo, el 54% dijo tener miedo a la muerte, el 41% dijo tener miedo a los drogadictos, 27% a la policía y un 4% a sus padres. El 7% de la población mundial padece de alguna fobia según la OMS, fobias que se consideran simples, mientras que el 4% padecen de fobias más complejas, mientras que el 2% padece de miedo intenso a eventos o situaciones del tipo social. Este trastorno es de los más comunes, estando por encima del trastorno depresivo, mientras que en nuestro país, según la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en México, el 7.1% de la población mexicana padece de fobias específicas. El Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, detalla que en los últimos años el 4.7% de la población mexicana padece de fobia social. La edad media en la que se ha detectado en la mayoría de los casos es a los 15 años de edad y comienza esta edad debido a que se encuentran en plena adolescencia. Es la etapa en la que por los cambios físicos y psicológicos empiezan a tener complicaciones a relacionarse con los demás. Estas son las 5 fobias más comunes en México. Claustrofobia, temor a los espacios cerrados. Aerofobia, temor intenso a volar. Aracnofobia, temor a las arañas. Agorafobia, temor a los espacios abiertos o a salir. Fobia social, miedo intenso a ser juzgado en eventos sociales. ¿Hay algunas propuestas de iniciativa propia, o sea, como la persona que tiene miedo o fobia, que pueda hacer para llegar a solucionar, o forzosamente se tiene que buscar un psicólogo? Sí, yo creo que sería muy poco recomendable que la persona se trate por sí misma. Si es definitivamente un trastorno que no es recomendable que lo lleven a cabo por sí mismo porque puede salir peor. O sea, la fobia tú lo intentas hacer y si intentas afrontarla sin tener la formación suficiente, puedes empeorarlo. O sea, puedes fortalecer este miedo. Y cuando vayas a terapia y quieras atenderlo, el psicólogo va a tener más complicado abordarlo. Entonces, venir, son pocas sesiones, relativamente unas 10 sesiones, 11 sesiones,
una por semana. En ocasiones hay incluso tratamientos que en un solo día, muy intensivos, pero también depende de muchos factores, qué tan motivada está la persona, qué tan lista está para afrontarse este miedo. Y sí, también hay evidencia de que esto funciona. Yo recomiendo que sea más segmentada, que sea más en partes. De preferencia que se tomen su tiempo para de verdad afrontarlo y solucionarlo. Claro. Entonces, tomarse el tiempo para poder leer la información que se va dando, poder afrontar pequeños pasos, porque es poco a poco este miedo, no se afronta así de golpe. En conclusión general, un miedo es algo que esporádicamente tenemos. Correcto. Pero no es permanente como la fobia. Correcto. Ok, entonces, en términos generales, Alejandro, y retomando toda esta estructura de esta increíble entrevista, las personas deben de tener disponibilidad para poder afrontar su miedo. Por supuesto. Y deben de tener valor para poder pedir ayuda. Exacto. Si no lo tienen, no podemos avanzar y nos quedamos estancados. Correcto. Los pacientes, incluso si no tienen suficiente motivación, dejan la terapia. O sea, yo quiero cambiar esto, pero no tengo la motivación suficiente y se tira. Entonces, desde ese punto también pueden venir y el psicólogo o psicóloga les puede ayudar a trabajar, a crear motivación para atender este trastorno. Porque claro, o sea, tienes un miedo y lo que quieres es evitarlo, lo que quieres es no afrontarte a esto, ¿no? Y esta evitación puede llevar durante muchos años e incluso en ocasiones a otras áreas de tu vida. Por consiguiente, pues ven con un psicólogo, el psicólogo te va a ayudar a cómo llevar esto a cabo y te va a ayudar incluso con la motivación. Y al final de cuentas es un orientador que te va a decir, es por este camino, no te vayas por acá, hazlo de esta manera. De alguna manera, o sea, orientador como tal no lo definiría, pero sí, el psicólogo tiene un camino, desde mi enfoque, que es el cognitivo-conductual, sí tiene este rol de acompañar al paciente. Okay. Como guía tal cual, sí, como para poderlo orientar. Sí. Alejandro, para finalizar y darle completamente cierre a esta entrevista, ¿qué es lo más difícil que tiene una persona en el sentido de, bueno, ¿qué es más difícil? Ajá. ¿Pedir ayuda o darte cuenta que tienes un problema y no lo quieres ver? Bueno, okay. Creo que eso depende de cada persona. Yo creo que las personas que tienen fobia son muy conscientes de que tienen este miedo. O sea, yo soy consciente de que tengo un miedo a tal cosa, simplemente no quiero pensar mucho en ello y tal vez no lo mencione, ¿no? O sea, no lo diga. No es como un tópico que mencione en alguna fiesta o algo que salga, pero sé que está ahí. Entonces, el tema es cómo dar el siguiente paso, que es el de pedir ayuda. Entonces, en todo caso, yo creo que esa sería más la respuesta, en que eso sería un poco más difícil, pero de nuevo, no hay nada de qué temer, no hay nada de qué tener vergüenza, se cuida muchísimo la identidad del paciente, entonces solo hay ganancias. Nada más, solo hay ganancias en este tipo de situaciones. Ahí lo tienen, amigos, justamente miedo, fobia, la incertidumbre es bien respondida por nuestro experto Alejandro Domínguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bien, amigos, gracias por haberse quedado con nosotros. Esto es Helio y con Helio elementa tu vida. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana en su programa Helio. De verdad aprendimos muchísimo y algo que yo me di cuenta y que no quería ver es que justamente de verdad tengo una fobia a las arañas. Pero nuestro gran experto Alejandro nos dio las herramientas de cómo poder afrontar esta situación y crecer como personas. Recuerden seguirnos en Facebook y en YouTube para que vean los contenidos que tenemos para ustedes y muy importante, ayúdennos por favor a que estos contenidos lleguen a más personas. Hay que compartirlos, hay que darle like y primordialmente si te interesa que hablemos de algún tema muy interesante, mándanos mensaje, búscanos como Ilumina en Facebook y en YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que mi nombre es Brandon Curiel y esto es Helio. Y con Helio, elementa tu vida. Hasta la próxima semana.